Muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta mesa temática número 8, vulnerabilidades, contextos y necesidades familiares del cuarto seminario de investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia, que organizan la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia. Y por supuesto, la Universidad de Sonora, nuestra máxima casa de estudios, quien pues es sede en esta edición que se está celebrando en modalidad virtual. Los invitamos a quedarse en este evento, compartir la transmisión a través de Facebook, pues con todos los colegas e interesados sobre esta temática en el trabajo social y familia. Y bueno, con esto damos inicio a esta mesa temática. Agradecemos mucho su compañía y empezamos con nuestra primera presentación. Enseguida va a iniciar la presentación número 1, acceso y consumo de alimentos durante la pandemia COVID-19 en familias de estudiantes universitarios. Presenta Sandra Rubí Amador Corral. Adelante. Adelante, puede comenzar, doctora Sandra. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Sí. Muy bien. Es que no estoy muy familiarizada con el Zoom, discúlpenme. Bueno, muchas gracias por la presentación. Este estudio de investigación sobre acceso y consumo de alimentos durante la pandemia del COVID-19 en familias de estudiantes universitarios lo estamos haciendo la doctora Luz Alejandra Escalera Silva y yo, que somos docentes de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No le puedo aquí está. Bueno, en primer lugar, es importante que contextualicemos porque es importante el estudio de la alimentación en todos los sentidos, ¿verdad? Y en todas las áreas. Para las sociedades desarrolladas, algunos de los aspectos, porque pues no los únicos, son los que se encuentran relacionados con el abastecimiento, el acceso, el consumo y también algunos relacionados a esto, a la falta o acceso de alimentos. Y estos estudios sobre el consumo de alimentos y el acceso tienen una relevancia importante porque aseguran el derecho humano a la alimentación y también garantiza que este problema de la alimentación en todas sus formas, el acceso y el consumo, tienen que ver con falta o con disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Y pues de ahí se derivan otras cuestiones importantes relacionadas a la alimentación, como pueden ser los problemas relacionados a la alimentación, como pues las enfermedades crónicas no transmisibles, pueden ser algunas, o la desnutrición o malnutrición en otro caso, ¿verdad? Y esto tiene que ver o se relaciona directamente con cómo las personas obtienen productos de diferentes tipos en un periodo determinado. En el caso de esta investigación, pues nosotros vamos a revisar el consumo y acceso de alimentos durante el confinamiento, ¿verdad? El confinamiento por COVID-19. Y específicamente relacionado a la familia, pues igual, la alimentación y la familia, todas las cuestiones relacionadas a la alimentación y a la familia, pues son muy importantes. Más allá del acceso y la disponibilidad de alimentos, pues vienen muchas cosas como cómo se obtienen hábitos, costumbres alimentarias, etcétera. Pero varios miembros de la familia tienen este acceso a los alimentos por medio de la familia, ¿verdad? Y está determinado por la renta, los precios de los alimentos, algunas prestaciones de apoyo social y el acceso que se tenga a los mismos. Igual es importante el acceso físico que se tiene, es cómo se determina la disponibilidad y la calidad de la infraestructura, es decir, cómo se está accediendo, cómo las familias
están accediendo a estos alimentos, que ahorita pues debido al tiempo no se puede así como que dar un panorama, ¿verdad? De cómo se puede acceder o qué es lo que implica que una familia pueda acceder o no a alimentos de calidad. Y pues el acceso económico depende principalmente del ingreso, igual del precio de los alimentos, así como conductas del consumidor y algunas preferencias que se tengan sobre el tipo de alimentos, pero en la mayoría de los casos, lo más importante, bueno, dependiendo del nivel socioeconómico, tomando en cuenta la población de nuestro país, pues lo más importante es el acceso económico, ¿verdad? Del ingreso y el precio. Además, el consumo es resultado del poder adquisitivo y las personas realizan compras y preparan alimentos y también son influidos por la cultura y la publicidad. Y bueno, durante la pandemia de COVID-19, hubo algunas familias, según estudios de la FAO, ¿verdad? También de la Organización Mundial de la Salud, en donde algunas personas tuvieron algunas consecuencias porque no pudieron alimentarse mejor o no pudieron dedicar mayor tiempo a la preparación de los alimentos y algunas tuvieron dificultades de acceso y disponibilidad. Bueno, ahorita ya estamos, no sé, ¿verdad? Si se podría decir en la última parte de esta pandemia, pero el confinamiento ya no es tan pues como estaba anteriormente, ¿verdad? Hay ya menos cuestiones de confinamiento, pero además de estas dificultades de acceso y consumo, existen familias que durante la cuarentena sufrieron cuestiones de hacinamiento, sedentarismo, sobrecarga de tareas domésticas para las mujeres y así como disminución de ingreso y menor acceso a alimentos. La metodología de este estudio, bueno, nosotros realizamos un estudio cuantitativo a través de la estructura sociodemográfica de los hogares y su acceso a consumo de alimentos durante la pandemia. Aplicamos una encuesta virtual a partir de la plataforma Google Forms. Habíamos hecho ya anteriormente un estudio solamente con la población de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano y estamos dentro de un proyecto mayor en donde estamos analizando cuestiones relacionadas a la alimentación de toda la comunidad universitaria. La población de la universidad es de 122,278 estudiantes inscritos al semestre anterior a este, ¿verdad? Pero nosotros obtuvimos una muestra de 1,000, ay, aquí está, perdón, tengo, me faltó aquí ese dato, déjenme regreso. No son 384, fueron 2,200 estudiantes, aquí una disculpa. Estamos en el proceso de término de recolección de los datos para obtener... Tiene 3 minutos, maestra. De todas las facultades, gracias. Entonces, bueno, déjenme adelanto los resultados. Estas son la composición general de las familias. El 53% tiene de 4 a 5 miembros, el 70% tiene 1 o 2 integrantes menores de 18 años. Bueno, esto me lo voy a pasar. Y aquí, relacionado al acceso de los alimentos, el ingreso, primero se vieron cuestiones de ingreso, podemos ver que el 30% de las familias dejó de recibir ingresos a causa de la pandemia. En la otra, aquí no alcanzo a ver, pero podemos ver que hubo una disminución en el ingreso, en el 18% disminuyó mucho, en el 40% disminuyó, o sea que hay un 50% aquí que mencionan que hubo una disminución. Y sí hubo cuestiones en que se preocuparan porque la comida se terminara en un 32%, en un 67%, perdón, 32%, y también que se quedaran sin comida, ¿verdad? En un 10%.
que tuvieron una alimentación poco variada por falta de alimentos, también que dejaron de alimentarse de manera sana por no tener recursos. No me voy a ir aquí con los porcentajes porque se me acaba el tiempo. Algunos de los miembros de la familia se quedaron sin comer. Y la compra de alimentos para consumir en casa en algunos hogares de las familias aumentó. Aquí no puedo ver las otras diapositivas. Y bueno, pues aunque me fui aquí muy rápido, ¿verdad? Como conclusión, nos dimos, los resultados nos arrojaron que sí disminuyó el ingreso de las familias y con ello disminuyó el consumo de alimentos. También disminuyó el consumo de alimentación, una alimentación sana y variada, ¿verdad? Y es importante también que se tome en cuenta cómo se está en la población accediendo a los alimentos, ¿verdad? Durante la pandemia del COVID hubo muchas dificultades en las familias, como pudimos ver, como el 30% de nuestra población estudiada tuvo dificultades de acceso y consumo a alimentos. Hay resultados más extensos, pero pues falta de tiempo no se los podemos presentar. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Discúlpeme, muchísimas gracias, doctora, por su participación. La doctora Sandra Rubí nos acompaña desde la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ella es doctora en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Y bueno, damos inicio con la siguiente ponencia. Presenta a la maestra Carla Guadalupe Córdoba Contreras. Ella es maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora y candidata también a doctora en Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son educación social e inclusiva y desarrollo social sustentable. El título de la ponencia que nos va a presentar en este momento es Necesidades y cambios en los entornos familiares percibidos por los padres de familia en la dinámica de la educación virtual en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19. Como último punto, les comento que Carla Guadalupe es docente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora. Y bueno, adelante, maestra Carla Córdoba, tiene el uso del micrófono. Muchas gracias, doctora Salas. Como bien lo menciona, he trabajado en conjunto con usted y con la doctora Manuela Guillén sobre el tema de necesidades y cambios en los entornos familiares percibidos por los padres y madres de familia en la dinámica de la educación virtual en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, donde encontramos que la pandemia ha generado impactos en todo el mundo y en distintos ámbitos. Las dimensiones que ha abordado son exhaustivas, dado el fenómeno globalizador, donde los niños y las niñas no han sido la excepción, representando uno de los sectores más vulnerables respecto a la calidad de vida, a la adaptación en la educación virtual, que ha sido el tema que nosotros hemos indagado. Sin embargo, han sido afectados en otros múltiples ámbitos. En México, a partir de marzo de 2020, se implementó la estrategia de confinamiento, desencadenando con ello una serie de cambios en las dinámicas y roles familiares, donde desde el trabajo social hemos estudiado el reconocimiento de las principales necesidades, estrategias para la atención de esas necesidades educativas en función de la educación inclusiva y esfuerzos educativos, donde encontramos una reflexión conceptual sobre las necesidades y cambios en los entornos familiares percibidos por padres y madres de familia. Si bien sabemos que la familia es la unidad de estudio e intervención del trabajo social, además encontramos que dentro de sus principales funciones se encuentra la de reproducir y socialización. Aún tiene que seguir jugando un papel económico fundamental este sistema familiar, donde el espacio de pertenencia real del ser humano y donde se vive la intimidad
sigue siendo este núcleo familiar, encontrando por ello el objeto de estudio de nuestra investigación, que si bien la familia evoluciona en su estructura, en su rol y en las transiciones que realiza, sigue siendo una institución fundamental para las sociedades. Por ello es que todo cambio que se presente dentro de la estructura familiar tendrá consecuencias y repercusiones dentro de una sociedad, por la comunidad, vaya. El contexto escolar, es importante reafirmar la función educativa de la escuela, donde muchos de los problemas que aparecen para ejercerla radica precisamente en el contexto escolar, y los profesores no son los únicos agentes en este sistema educativo. Las familias y las comunidades en donde se desenvuelven los niños y niñas también son parte de esos agentes que apoyan el aprendizaje. Es como una combinación, una vina, por decirlo así, de familia y la institución académica, pero a la vez también encontramos muy importante el rol de la comunidad dentro de estos factores. Los grupos vulnerables, como los sectores o grupos de la población que por su condición, ya sea edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otro, puede ser hasta la situación laboral en que se encuentren, pueden fungir como condiciones de riesgo que a su vez impiden la incorporación a la vida productiva, el desarrollo y el acceso a mejores condiciones de bienestar, según lo enmarca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontrando así que, por ejemplo, la brecha digital es y ha sido un problema para las familias. También las redes familiares de apoyo en el contexto escolar han sido muy importantes, dado que depende de estas redes familiares, dependerá el proceso o retroceso de los niños y niñas en función del aprendizaje adquirido. Al igual, dinámicas familiares y roles se han visto cambiantes y se han tenido que transformar en función de las nuevas necesidades que la pandemia ha traído, donde la vulnerabilidad social habla sobre las condiciones de vida y el acceso a las oportunidades, donde no es igual para todos. Hay personas, hay familias que tienen mayores distinciones en cuanto a la brecha digital, también que tienen por sus múltiples roles, tienen que poner, digamos, en una balanza qué es más importante o no qué tan importante, sino más bien el hecho de priorizar qué es lo que se tiene que hacer, y en muchas de las ocasiones no alcanza el tiempo para cumplir con todos estos roles, ¿verdad? El objetivo de la investigación fue conocer la percepción de padres y madres de familia de Hermosillo, Sonora, sobre la educación virtual en los niños de nivel primaria, acudiendo a la metodología de un enfoque cualitativo a través de la indagación de experiencias, significados, realidades sociales, subjetividades y amplitud en el conocimiento de la problemática, donde se buscó analizar y describir el fenómeno en función de las características, conceptos y categorías. La técnica implementada para la recolección de datos fue entrevistas en profundidad realizadas a madres y padres de familia. El trabajo de campo se llevó a cabo de julio a septiembre de 2021, donde la guía de entrevista primero indagó sobre algunas de las variables enfocadas a la edad, al género, al estado civil, a la ocupación, a la profesión, nivel de estudios, número de hijos, ubicación geográfica de donde las familias habitan, el tipo de escuela, si era pública o privada, así como buscar en cuestionamientos cuáles fueron las afectaciones en las actividades para estas familias, las principales dificultades o bien las preocupaciones, la adaptación en casa, cambios en las dinámicas, comunicación con los docentes, cuál fue su percepción acerca del apoyo institucional y las decisiones por la modalidad virtual, el sentir de los hijos e hijas, así como las estrategias de gobierno y la descripción de la experiencia en general. Este estudio fue diseñado en colaboración con la Academia de Desarrollo Social del Departamento de Trabajo Social de nuestra alma mater. Encontramos que dentro de los principales hallazgos hay algunos de los tutores responsables de la educación en casa que no contaban con la infraestructura, así como con habilidades necesarias para impartir los conocimientos a sus hijos, lo cual en esta situación de confinamiento aumentó los niveles de estrés y ansiedad, provocando así algunos episodios de violencia dentro de la familia.
se ve como una relación, digamos, de causa-efecto, donde estos cambios provocaron también este tipo de situaciones violentas dentro de las estructuras familiares. También se encontraron fallas de comunicación entre los padres de familia con los docentes y la institución educativa para atender las necesidades de los hijos. Dentro de las plataformas... maestra. Gracias. Dentro de las principales plataformas para el aprendizaje que se utilizaron con la relación de docentes y padres de familia fueron redes sociales como Facebook y WhatsApp, así como la plataforma de Microsoft Teams. Los efectos para la adaptación dentro de la comprensión de temas y distribución de los tiempos fueron percibidos como difícil, en proceso, que se requiere más equipo, así como la adecuación de espacios y de difícil organización. Las estrategias docentes fueron percibidas como pobres, que pudieron haber hecho más, mencionan algunos de los padres y madres de familia, con pocos avances, más bien retrocesos, pero con buena comunicación, mientras que por parte de los niños se percibían aburridos, inquietos, desesperados, estresados por esta situación donde los más afectados fueron ellos en función de que salieron de su entorno escolar, académico, para estar en casa todo el tiempo y cambiar también sus roles y sus actividades en función de que su socialización con niños de su edad quedó muy pobre, dado la pandemia, ¿verdad? Pero aún así, se concibe que ha habido buena comunicación. Sin embargo, en cuestión de avances académicos, no se perciben, se ven más retrocesos. En las experiencias narradas, se identifica frustración, estrés, falta de conocimientos, falta de técnicas, falta de apoyo escolar, y hay una gran desmotivación y aburrimiento por parte de niños y niñas, buscándose así mejor control, mayor organización, más herramientas e infraestructura para trabajar en casa, donde los discursos de las madres de familia hablan sobre frustración, porque no sabían explicar lo que deberían entender los niños, también que han encontrado la forma de tener más tolerancia y paciencia. Pero sí hay como una especie de queja por parte de padres y madres de familia en función de las actividades que han dejado a los niños. Entonces, como conclusión, podría decir que ha sido una etapa complicada de múltiples procesos adaptativos, pero se ha logrado medianamente los objetivos académicos para niños y niñas en etapa de educación básica, en este caso primaria. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, maestra Carla, por su presentación de este trabajo. Y bueno, antes de continuar, mencionar y agradecer, por supuesto, la participación activa que están teniendo en nuestra transmisión en vivo. Un saludo y un agradecimiento a pues estos jóvenes, docentes y público en general que nos están viendo desde los estados de Sinaloa, de Colima, nos ven desde Veracruz, nos ven desde Nuevo León y por supuesto desde aquí, desde la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias y continúen con nosotros en esta transmisión. Formulen también preguntas. Aprovechen a los ponentes, a las ponentes que están aquí esta mañana y hagan las preguntas de las dudas que ustedes tengan. Y bueno, continuando con el programa, presenta su trabajo la doctora Aurora Imelda González Moreno. Ella es doctora en psicología clínica, nos acompaña desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Las líneas de investigación que la doctora González desarrolla pues es vulnerabilidad, contextos y necesidades en entornos familiares, y esta mañana nos presenta la ponencia Habilidades Emocionales y Familia. Muchas gracias y adelante. Gracias. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues comentarles que somos un grupo de docentes, investigadoras, doctoras de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que bajo el contexto de un proyecto más amplio financiado por CONACYT, varios grupos y cuerpos académicos de diferentes facultades e instituciones estamos dentro de este proyecto trabajando con
la parte de intervención desde una cultura de la paz para la identificación, la edificación de comunidades saludables en diferentes municipios de nuestro estado de Durango. Las investigadoras docentes que estuvimos trabajando en este proyecto bajo el objetivo principal de formar multiplicadores y promotores juveniles para una cultura de la paz y la no violencia en la educación media. Este proyecto estaba planteado para llevarse a cabo de manera presencial, sin embargo, bajo las condiciones de contingencia y de pandemia, hubo la necesidad de reestructurar este proyecto, la aplicación, la intervención de este proyecto en una modalidad virtual a través de talleres vivenciales que se llevaron a cabo con jóvenes del CECATI, del CETI 138. Uno de los propósitos que tuvo este proyecto fue la participación, que los jóvenes pudieran también ser promotores y multiplicadores de la cultura de la paz a partir de identificar primero ellos mismos, en ellos las situaciones emocionales por las que pueden estar cursando a lo largo de sus estudios o las vivencias que tengan no solo en el contexto escolar, sino también en el contexto familiar. Nuestra fundamentación teórica estuvo enmarcada bajo la teoría ecológica de von Fremberg, en donde finalmente habla también cómo desde la teoría general de los sistemas, lo que pasa con el individuo que está inmerso en la familia e influye en los otros subsistemas de manera en ambos sentidos. Entonces, el sistema familiar es considerado como esta parte también en la que tiene influencia sobre el individuo y el individuo también sobre lo que sucede dentro de la familia, incluyendo las situaciones de, pues, emocionales y todas las problemáticas sociales que en ella se presentan. Dentro de la familia también como un sistema, pues tenemos estos diferentes subsistemas y esta investigación pues se fundamenta también en esta parte importante de lo que la familia comparte, forma desde su núcleo. En estos individuos la identificación y la forma de expresar de manera limitada o no estas emociones, cómo se llevan a cabo dentro de la familia las prácticas educativas, cómo se desarrollan o no las habilidades y las competencias emocionales, y aquí en la familia se adquiere el manejo de estrategias también de afrontamiento o niveles de psicosocialidad, entre algunas otras y muchas funciones dentro de la familia. La fundamentación teórica abarca básicamente también la necesidad de trabajar con el aspecto de la inteligencia emocional como una parte importante de desarrollar el control, la regulación o el manejo de la emoción, y que estos jóvenes pudieran distinguir qué es y cuáles son estas habilidades emocionales, qué es y qué se considera la inteligencia emocional y el sentimiento, poderlo distinguir. Se trabajó bajo un marco también, sobre todo bajo Goleman, el aspecto de las emociones, en la conceptualización de las emociones y la diferente tipos de emociones. La investigación se llevó a cabo bajo este contexto, como ya decía, del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios 148 de la ciudad de Durango, bajo un paradigma constructivista con un enfoque cualitativo. Fue una investigación-acción donde la muestra incidental fueron 20 estudiantes que se tomaron como
replicadores o promotores de esta cultura de la paz. Esta muestra de tipo incidental, la selección la hace la propia dirección de la escuela de manera colegiada al interior, haciendo la selección de estos estudiantes. El método fue bajo una modalidad de taller y se llevaron a cabo, se aplicaron diferentes estudios, entre ellos cuestionarios digitales o registros de observación, registros de entrevista, y se utilizó la plataforma digital para las actividades teóricas y prácticas que se tuvo en las sesiones. Así pues, se utilizaron diferentes estrategias a partir de la necesidad de trabajar de manera virtual con estos jóvenes promotores, formadores de la cultura de la paz. Se les envió una invitación con el formulario Google, y la invitación, ellos también tuvieron la posibilidad de firmar una carta compromiso en donde aceptaban participar y ser promotores de la paz. Y aceptaban ser formados para esta misión. A través del uso de todas las plataformas digitales, en el código QR, se les mandó también todos los materiales, el programa de todo el taller, cómo se iba a llevar a cabo, y se hizo una evaluación formativa también a través de diferentes formularios y actividades Zoom, en Nearport y en Classroom. Y bueno, como ya comentaba, también se hizo esta carta compromiso de manera 2 minutos, digital. maestra. Gracias. Los resultados, bueno, que se dieron fueron básicamente importantes, sobre todo en que ellos, los alumnos pudieron expresar, identificar sus situaciones de emoción. Se trabajó a través de estas ruletas de emociones con estas plataformas, y ellos pudieron identificar no solo sus emociones, sino situaciones específicas en su contexto familiar, en su contexto escolar, y también estas características que tenían en la familia de manera conceptual, pudieron retomar estos conceptos. Se les proporcionó lo que se llama la caja de herramientas, que ellos pudieron entonces habilitarse de herramientas como arteterapia, de meditación o técnicas de respiración o relajación para poder aplicarlas en ellos y replicarlas posteriormente. Como conclusión, pues, lo importante de promover en la familia y en los ambientes escolares, pues, la identificación de emociones, ser promotores y facilitadores para la expresión, regulación de las emociones, y es un proyecto que continúa de manera más amplia bajo el financiamiento de CONACYT, con otros grupos también de investigación de la propia Universidad Juárez del Estado de Durango. Entonces queda el reto de trabajar en familia y en los contextos escolares en lo que se refiere a la cultura de la paz. Gracias, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctora Aurora Imelda González, por su trabajo muy interesante. Ojalá se puedan crear dinámicas al final para interactuar. Continuamos con nuestro programa. Agradecemos también a quienes nos acompañan desde Tlaxcala. Muchas gracias por seguir este interesante evento en donde nos están mostrando estos resultados de investigación, ¿verdad? Muy importantes para pues poder diseñar estrategias desde el trabajo social. Y bueno, continuamos con nuestro siguiente trabajo. Es el turno de Almadelia Aguirre Padilla. Nos presenta la ponencia Vida cotidiana del trabajador social como persona mayor entre el abandono y el envejecimiento activo. Almadelia Aguirre Padilla es maestra en desarrollo social, licenciada en trabajo social. Nos acompaña desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Las líneas de investigación que desarrolla es sobre adultos mayores y cuidadores, familia y tanatología.
Y bueno, adelante, queda disponible para hacer uso del micrófono. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alma Delia y bueno, voy a presentar esta investigación que hemos realizado desde el Cuerpo Académico de Desarrollo y Transformación Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. En este caso, bueno, la investigación lleva por nombre Vida cotidiana del trabajador social como persona mayor entre el abandono y el envejecimiento. Al realizar nosotros esta investigación, bueno, planteamos el problema, ¿verdad? Dentro de la familia, dentro de la estructura, dentro de las etapas que vive una familia, bueno, encontramos, bueno, que cada una familia va respondiendo a su propio ciclo vital de la familia. Dentro de la familia, bueno, una de las personas o uno de los integrantes que a final de cuentas tiene mayor, mayor los cambios, ¿verdad? Que se dan en este proceso familiar de estructura y de dinámica, bueno, pues es el adulto mayor. En este caso, nosotros la investigación se enfocó en conocer qué pasaba con esta vida cotidiana de los adultos mayores, ¿verdad? Pero desde la profesión del trabajo social. Por lo regular, nuestra mirada es, encontramos nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Nuestro fenómeno a analizar fuera desde nosotros, ¿verdad? Es decir, hacia las otras poblaciones. Pero en este caso, el cuerpo académico decidimos, bueno, trabajar esta parte. ¿Qué pasa con el trabajador social, verdad? ¿Qué pasa cuando llega a esta etapa de envejecimiento? ¿Cuáles son sus redes de apoyo? ¿Cómo se percibe él en ese envejecimiento, verdad? Desde un envejecimiento de abandono o desde un envejecimiento activo. Es por eso, bueno, que en esa medida que también el trabajador social se va enfrentando a estas situaciones, no por ser profesional significa que no va a presentar alguna de estas situaciones, tanto de abandono como lo que es el envejecimiento activo. Es por eso que es importante que el profesional, bueno, también trabaje en esa parte de lo que es sus redes de apoyo, familiares, amigos, comunitarios. Para este trabajo que se presenta el día de hoy, bueno, era importante definir a quién iba dirigida esta investigación, ¿verdad? Entonces es a persona mayor, entendiendo a esta, ¿verdad? Que son aquellas personas que cuentan con más de 60 años y más y que están en un tránsito ya sea bueno, que están son aquellas que cuentan con 60 años o más, ¿verdad? Que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional, entendiendo el envejecimiento como ese envejecimiento que se da el proceso en la calidad de que está directamente relacionado en la forma como la persona satisface sus propias necesidades a través de su ciclo vital, ¿verdad? Como lo hablábamos en ese ciclo vital que se ve desde lo que es el sistema familiar. Y bueno, pues habría que también conceptualizar el concepto de abandono, ¿verdad? Y este abandono, bueno, nosotros lo visualizamos como esa ausencia o esa ruptura de un lazo afectivo, de relaciones entre las personas, que a menudo, bueno, va acarreando ese olvido de las obligaciones materiales que van teniendo las personas. Para esta investigación, bueno, fue un enfoque cualitativo donde nos interesa, bueno, investigar, ¿verdad?, cuál es la realidad que viven estas personas desde un enfoque fenomenológico, donde se caracteriza cómo nos vamos a centrar en esas experiencias de las personas. En este caso, bueno, fueron 2 trabajadores sociales que se entrevistaron, una mujer y un hombre, y bueno, desde su propia experiencia, desde su propio vivir, bueno, ellos nos fueron compartiendo cómo ha sido este proceso, ¿verdad? Dónde se colocan ellos, ¿verdad? Desde la parte del abandono que ellos van teniendo o desde ese envejecimiento exitoso, ¿verdad? Que todos aspiramos. Las entrevistas, perdón, fueron entrevistas semiestructuradas y fueron, bueno, a estos 2 trabajadores sociales. ¿Cuáles fueron los hallazgos que nosotros encontramos en esta investigación? Desde, bueno, los datos generales, bueno, que son adultos mayores, las 2 personas que ya están jubilados y uno pensionado, la trabajadora social con 36 años de experiencia, el trabajador social con 29 años de experiencia, bueno, ya nos habla de ahí de una diferencia en cuanto a los años laborables. Y bueno, se encontró que una diferencia entre la entrevista con la trabajadora social, bueno, ella no reconocía si tenía la licenciatura o era técnica, como que todavía por ahí le costaba un poquito, pero bueno, pues eso fue lo que encontramos nosotros en los hallazgos de los datos generales. En lo que se refiere a la vida cotidiana, bueno, encontramos, bueno, que ambos compartieron su experiencia desde la parte profesional, ¿verdad? Laboral.
comentaba una de las personas, ¿verdad? Siempre he estado en el Departamento de Trabajo Social y una ausencia que notamos nosotros en este ejercicio o en esta entrevista y que, bueno, que es significativa, bueno, que nosotros no consideramos dentro del sustento del marco teórico lo relacionado al bienestar y el desempeño laboral, ¿verdad? Entonces, y como lo señala también otra persona, ¿verdad?, de las que entrevistamos, teniendo una buena satisfacción e impacto positivo durante el desempeño laboral, pues te lo vuelvo a repetir, yo no iba a trabajar, yo iba a divertirme a trabajar. Entonces encontramos ese hallazgo, ¿verdad?, que nosotros no consideramos la parte de lo laboral. Al hacer las preguntas relacionadas a la vida actual, las personas adultas mayores, bueno, pues se adecuan su estilo y calidad de vida a la dependencia de las personas, ¿verdad?, de los otros miembros de las familias con los que se encuentran inmersos. Y nos comentaban, ¿verdad?, llegó la pandemia y pues ya no pudimos continuar. Es referencia a que hubo un alto, ¿verdad?, en esta parte de la pandemia que, bueno, a final de cuentas afectó a todos, a todo el sistema, a todas las dinámicas familiares. Dentro de la familia, bueno, la profesionista, bueno, es casada de 69 años, ¿verdad?, logró tener una relación, pudo combinar la parte laboral con la parte familiar, teniendo pues una buena dinámica familiar, ¿verdad?, al interior. El profesionista de 76 años, bueno, comentaba que, bueno, se mantuvo un poco distante con su familia y, bueno, nos comentan, ¿verdad?, tengo que llevar de la mano mi vida familiar, pues tengo que ir ahora, así que no soltar ningún hilo de mis manos para que todo funcione, esté bien y llegar a esta edad que tengo. Eso lo refirió la trabajadora social. Y el trabajador social, pues depende, para unos el papá ingrato y para más mis críos, el papá. Es decir, cómo visualizan, tanto podríamos hablar desde el género, ¿verdad?, cómo visualiza la trabajadora social mujer y cómo visualiza el trabajador social hombre. En relación a los hallazgos, en cuanto a los amigos, ¿verdad?, se les preguntó a los profesionistas si contaban con alguna amistad, algún amigo, y bueno, que esto les pudiera, como también vamos analizando la parte del abandono, ¿verdad? Y pues por ahí nos comentaban, ¿verdad?, tuve bastantes amigos, pero a lo largo de mi trabajo me gustaba platicar mucho, lo refería a la trabajadora social, y el compañero trabajador social, yo no como el tiempo me da enseñado a disfrutar esa soledad, es decir, él hablaba ya de esa parte de la soledad. En relación al envejecimiento, bueno, pues en este apartado ambos profesionistas estaban felices de haber alcanzado su etapa de envejecimiento, ¿verdad?, y estaban agradecidos por la etapa de vida en la que se encontraban. Uno comentaba, ¿verdad?, yo creo que el envejecimiento es una virtud que no todos logran alcanzar. Y casi para finalizar, bueno, las conclusiones a las que llegamos nosotros es que, bueno, los trabajadores sociales son personas, bueno, que requieren también tener esa calidad de vida, ¿verdad?, que ya lo estaban hablando en estas 6 áreas, ¿verdad?, que nosotros investigamos, bueno, cómo se van desarrollando y, bueno, se dio a conocer información importante, ¿verdad?, dentro de esta investigación. Y desde el ámbito de la vida cotidiana, bueno, se observó que el trabajador social está más inserto, igual por los años de expertise. Sí, gracias. Por los años de expertise, bueno, en la parte del desempeño laboral, ¿verdad?, un poco más fuera de su sistema familiar. Y bueno, pues que lograron desempeñarse, que cada uno, bueno, logró sobrellevar, ¿verdad?, su vida laboral y su vida profesional. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros realizamos desde esta investigación? Bueno, se proponen realizar cursos y talleres que permitan a esos adultos mayores generar una actividad y tiempo de ocio que sea un beneficio para ellos, que sean aptas, que las puedan desarrollar y que, bueno, que esto se les pueda brindar también información sobre el envejecimiento y preparar para esta etapa. Por lo regular preparamos a otros para esta toma de decisiones, ¿verdad?, en relación a una jubilación, posjubilación, pero pocas veces pensamos nosotros como profesionales en esta parte de también estar preparados. Establecer estrategias de trabajo con la familia para concientizar y trabajar cómo sería el interior de la dinámica familiar, ¿verdad? Y a lo mejor realizar por ahí las visitas domiciliarias que, bueno, que permitan que esos adultos mayores pues también tengan una calidad de vida. Y por último, impulsar la creación de programas socioeducativos que les permitan a esos adultos mayores reconocer las habilidades que tienen para vivir esta nueva etapa. Que la vida no termina con la jubilación o la pensión, ¿verdad?, sino es decir, es otra etapa dentro del ciclo vital de la familia y que, bueno, pues se tiene ese derecho a vivir en familia, a vivir desde la forma que ellos quieran y evitar un poco esta parte del abandono, ¿verdad? El abandono puede ser de una forma social, pero también puede ser una decisión personal. Muchas gracias, sería todo por mi parte.
Muchísimas gracias, doctora Almadelia, por este interesante trabajo y los resultados que nos muestra. Y bueno, pues pasamos a la última presentación de esta mesa temática número 8. Nos presenta Rosa Soledad Santos Álvarez. Ella es licenciada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Las líneas de investigación que desarrolla son en familia y salud. Este trabajo que nos va a presentar está elaborado en colaboración y se titula Experiencias de aislamiento social por COVID-19 en una familia monoparental con hijos adolescentes, un estudio de caso. Adelante, Rosa Soledad. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos los presentes. Exactamente, el título de la ponencia se llama Experiencias de aislamiento social por COVID-19 en una familia monoparental con hijos adolescentes, un estudio de caso. Mi nombre es Rosa Soledad Santos Álvarez y estuve en asesoramiento con la doctora Soyanetsi Montero Pardo y Guadalupe Pardo Martínez. Bien, habría que situarnos en un contexto social a referencia a la pandemia por COVID-19, la cual ha repercutido en todos los ámbitos de las personas. La familia, como grupo social primario, no es la excepción. Aquí tenemos una definición de Ribó y Glick del 2003. Ellos definen a las familias monoparentales como aquellas en las cuales hay un solo progenitor, ya sea por muerte o por separación del otro padre, o porque los hijos nacieron fuera del matrimonio. Para el presente estudio de caso, motivo de estudio es por separación. Bien, asimismo, la pandemia ha limitado las interacciones sociales. Se han restringido de ser cara a cara a convertirse en una modalidad virtual. Esto ha repercutido la forma de interaccionar en los principales espacios sociales. El objetivo general consiste en describir las experiencias de aislamiento social por pandemia de COVID-19 de una familia monoparental con hijos adolescentes de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Este lugar es de donde soy originaria. Los objetivos específicos son identificar la relación interpersonal de los miembros de una familia monoparental durante la pandemia por COVID-19, analizar los efectos psicológicos ante el aislamiento social por COVID-19 de una familia monoparental con hijos adolescentes, e identificar las conductas de riesgo ante el aislamiento social en las integrantes de una familia monoparental. Bien, en la metodología se utiliza un enfoque cualitativo. El diseño de investigación es de tipo no experimental. El nivel de estudio es exploratorio de tipo transversal. La muestra está conformada por 2 integrantes de una familia monoparental, específicamente la madre de familia adolescente. El instrumento utilizado fue una entrevista de 10 categorías. Más adelante menciono cada una de ellas. Y el procedimiento fue el siguiente. Se agendaron los horarios para las entrevistas, los cuales se realizaron en vía Zoom, 30 minutos por cada entrevista. Posteriormente se transcribieron las entrevistas y se realizó un análisis de contenido a través de un libro de códigos. Bien, aquí se muestran algunas categorías y voy a comenzar con la categoría familiar, de convivencia familiar. La relación de madre e hija cambió por 2 aspectos. El primero tiene que ver con la crisis normativa de la adolescencia y el segundo por la situación de emergencia por COVID-19. El aislamiento social trajo consigo una movilización de las rutinas de la familia y por ende en el tiempo de convivencia. En la categoría comunicación se describe como abierta en ciertos aspectos, ya que cuando se comunican las incomodidades hay una comunicación desplazada en la cual interfiere la hermana mayor. En la toma de decisiones familiares existe una comunicación democrática. Asimismo, se logran acuerdos entre todos los miembros. En la categoría afectividad, las cuales se ha mostrado con un cambio positivo, a pesar de que por la pandemia se vio restringida algunas interacciones, las integrantes se mantienen unidas, se apoyan mutuamente, tanto afectivamente como en las tareas del hogar. En la categoría de roles, estos están en función del tiempo libre con el que cuenta cada integrante de la familia.
Y podemos notar que el adolescente cuida a su hermana que tiene 1 año de edad, mientras la madre trabaja. Asimismo, los roles pueden adaptarse a la situación en la que se encuentren. En la categoría autoridad, el ejercicio del poder, la madre tiene la autoridad y la forma de expresarla es democrática, pues toma en cuenta las opiniones de sus hijos, también es clara en los límites y estos mismos son respetados. En la categoría conflicto, se muestran los relacionados con las diferencias de opinión. Sin embargo, la forma de resolverlos es un punto clave para la convivencia entre los hermanos, entre la relación madre-hija. Así que buscan ser comunicados y mediados. En la categoría de efectos psicológicos ante el aislamiento social, las principales emociones que surgieron durante el confinamiento fueron el miedo, la angustia, el enojo, irritabilidad, tristeza. Entonces, el aislamiento ha traído repercusiones a nivel emocional de las personas que se necesita de un adecuado autoconocimiento y autorregulación de las emociones para sobrellevar este periodo. En la categoría conductas de riesgo ante el aislamiento social preventivo, la adolescente, el tiempo de ocio que tiene, se trasladó al periodo de la noche y por ende su higiene de sueño se vio afectada. Por otro lado, la madre de familia, ante las exigencias de trabajo, de igual manera, sufre periodos de insomnio, lo cual afecta su bienestar físico y emocional. Por otro lado, también los hábitos alimenticios se ven afectados, ya que refieren que el aislamiento social provoca aburrimiento, estados ansiosos y por ende consumen alimentos de más. En la categoría percepción social ante el posible contagio, la familia sigue los protocolos de salud ante la emergencia por COVID-19, desde el uso de cubrebocas, desinfectante, gel, lavado de manos, lavado de alimentos y seguir con el aislamiento preventivo. Las principales ideas se remiten a la resistencia que tenga el cuerpo ante la posible enfermedad. Asimismo, en la categoría cambios en la vida a partir de la pandemia, se encuentran dos polos opuestos. La adolescente refiere que su vida no ha cambiado y la madre de familia refiere que la forma de tener contacto con los demás es diferente a la modalidad presencial. Asimismo, se encuentran un cúmulo de emociones y sentimientos al no poder tener las interacciones de antes. Bien, como conclusiones, actualmente la pandemia por COVID-19, un problema de salud y por ende social, ha repercutido en la dinámica familiar. Ha cambiado las rutinas y los roles de las personas, en general los estilos de vida de la familia. Los discursos de las participantes en un contexto de pandemia nos brindaron información para comprender cómo han sido las experiencias de una familia monoparental con hijos adolescentes, y así podemos concluir que la familia presenta la propia crisis normativa en la etapa de la adolescencia y por otro lado atraviesa la crisis no normativa, la pandemia por COVID-19. Otro aspecto que es importante mencionar es el manejo restrictivo del aislamiento social preventivo en esta familia, ya que ha repercutido negativamente en los miembros. Y aunado a esto, también existe una sobrecarga de actividades entre los dos miembros de la familia, afectando su salud física y mental. Gracias por su atención. Aquí encuentran algunas referencias de este trabajo. Muchísimas gracias. Disculpe, muchísimas gracias, licenciada Santos Álvarez, por su presentación. Y bueno, en este momento cedo la palabra a la maestra Luz Mercedes Verdugo, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, que me ha acompañado en la moderación de esta mesa y que está al pendiente aquí de las interacciones al chat. Adelante, maestra Luz Mercedes. Gracias. Vamos a pasar por la brevedad de los tiempos a las preguntas y respuestas. La primera pregunta es para la ponencia número 2, a cargo de Isela Salas, Manuela Guillén y Carla Córdoba. Pregunta la maestra Marisela Rivera, ¿cuáles fueron los hallazgos encontrados en la investigación en relación a los cambios en el entorno familiar en esta dinámica de educación virtual? Solamente 1 minuto, por favor, para las respuestas. Adelante, maestra.
Carla. Muchas gracias por el uso de la voz. Dentro de los representativos que se encontraron en estos hallazgos, fue la dinámica cambió por parte de padres, madres de familia que tuvieron que estar aún más involucrados con sus hijos al momento de realizar las actividades académicas. También tuvieron algunos de ellos que representar situaciones en cambio del proceso laboral, que muchos de ellos cambiaron en función de que tenían que prestar mayor atención a sus hijos, no nada más en el contexto académico, sino también por el cuidado que esto representa. Entonces, esto trajo consigo otras situaciones donde los roles evidentemente fueron modificados, la estructura se modificó. De estos alumnos de aprendizaje para mejorar su educación durante la pandemia. Así de manera rápida, maestra Aurora. Sí, bueno, gracias. Sí, de manera breve, como me lo piden. Efectivamente, bueno, una de las principales características fue que los chicos promotores de la cultura de la paz fuera de manera voluntaria a aceptar la invitación que se hizo de manera general por parte de la dirección. Tienen ya identificados al interior del contexto educativo algunos chicos que tienen esta facilidad de trabajo, este liderazgo y estas habilidades sociales que se les facilita para ser replicadores y promotores de la paz. En cuanto a las estrategias, bueno, entre las que pudieron ellos aprender en estos talleres, pues la parte que les va a servir mucho para su estrategia, sobre todo los ejercicios de relajación, de meditación, de manejo y control de sus emociones, la posibilidad de tener esta conciencia de autocuidado y llevarla a cabo. Yo creo que son estrategias que al ponerlas en práctica en sí mismo impacta definitivamente en las estrategias de estudio y de educación. Gracias, maestra Aurora. Para finalmente, algunas preguntas para la maestra Delia. ¿Cuáles son las ventajas que trae consigo llegar a esta etapa, de la etapa de adultos mayores, siendo trabajadores sociales? Y si ha existido alguna resistencia por parte de trabajo social cuando llegan a esta etapa adulta por el hecho de ahora estar del lado del usuario, ¿no? Ya no ser los que atienden. Adelante, maestra Alma. Sí, gracias. Sí, creo que sí, es lo que les comentaba ahorita, ¿verdad? No es, o sea, estamos preparados para orientar al otro, para trabajar con el otro, para decirle cómo las propuestas, cómo son las alternativas, pero cuando ya corresponde al propio trabajador social, está esa resistencia de decir cómo voy a vivir mi vejez, ¿verdad? ¿Cómo va a ser mi envejecimiento? Si va a ser activo. También tiene que ver con esta conformación de los años, ¿no? Es decir, se termina la etapa laboral y cuáles amigos tenía solamente los de la institución, pero no cultivaste otras amistades, ¿verdad? Eran los hallazgos que encontramos por ahí en ese apartado de las amistades. Igual de la familia, todo el tiempo, ¿verdad? Hay personas que logran ese equilibrio, ¿verdad? Entre el trabajo laboral y en la parte familiar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el trabajador social? Decía, hombre, ¿verdad? Por eso decía, también es una cuestión de género, ¿no? Es decir, él decía, bueno, pues como me vea mi familia, como me observen los demás, pero para unos seré de una forma y para otros otros. Entonces yo creo que lo importante aquí es que nosotros como trabajadores sociales, como profesionales, tengamos bien claro, es decir, que tenemos que tener ese equilibrio en las dimensiones de la persona. Es decir, no solamente como profesional, es decir, también colocarnos nosotros como persona, como ser humano que requiere ese equilibrio en la parte espiritual, familiar, social, emocional, que permita que, bueno, pues realmente llegar a esa vejez o ese envejecimiento activo
y donde nosotros somos partes importantes de este ciclo vital de la familia. No podemos estar fuera, es decir, ser profesionales no nos deja fuera del sistema familiar. Somos parte del sistema familiar. Tenemos que ir también cultivando nuestra parte de familia, es decir, parte de esa estructura, de esa dinámica donde estamos insertos y que a final de cuentas, si no lo trabajamos en el trayecto de nuestra vida y solamente le dedicamos el tiempo a que el otro pueda resolver, a que pueda trabajar, a que yo pueda ser voluntario, a que le dé todo el tiempo a mi trabajo, pues bueno, ahí sería la tarea, ¿no? Que nosotros tendremos que encontrar ese equilibrio desde la forma personal y particular para poder tener una vejez exitosa, ¿verdad? Y estar menos propensos al abandono social y a construir esas redes sociales. Gracias. Gracias, maestra Almadelia. Pues agradezco a cada una de las y los ponentes que estuvieron aquí participando en esta mesa, sin duda significativas. Vamos a pasar ahora por la premura ya de los tiempos para la constancia, dando lectura a este formato que a la letra dice así. La Universidad de Sonora y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia otorgan la presente constancia pues a todos y cada uno de los participantes que estuvieron aquí fungiendo como ponentes, presentados todos estos trabajos en el cuarto seminario de investigación de la Red de Trabajo Social y Familia, evento celebrado del 8 al 10 de noviembre de 2021 de forma virtual. Firma la doctora Elisa Cerros Rodríguez, coordinadora general de la Red de Trabajo Social y Familia, y la maestra Patricia Moya Grijalva, jefa del Departamento de Trabajo Social. Entonces, muchas gracias, felicidades a cada uno y también a todas las personas que nos estuvieron siguiendo en la transmisión de Facebook de las diferentes universidades. Muchas gracias. Con esto damos por concluido los trabajos de la mesa. Muchas gracias. 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 Ya terminamos la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por respetar en tiempo y en forma las indicaciones. Miles de gracias. 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 Muchas gracias. Finalizamos la reunión. Nos vemos en un ratito. Ok, muy amables, gracias. Gracias. Mucho gusto. Gracias por todo. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Bye.